¿Queréis saber cómo construir esta figura? En este vídeo os lo enseñaré. ¡Comenzamos! Primero cogemos una tabla y le hacemos dos círculos. Si encontráis un compás que sea mejor que este, os irá mucho mejor que a mí. Nos dirigimos a la ingletadora. Cortamos los círculos y le quitamos las esquinas para poder trabajar con ella más fácilmente. Uso esta plantilla para que la circunferencia me quede perfecta. Pongo un torito, hago un agujero en la mesa, en el cual girará. Agrando el agujero para poder meter la pieza lentamente y así evitar que me salte. Pongo unas tablas para que la fresa no quede tan vista. En esta primera ocasión la tabla sale mal, debido a que lo quise hacer todo de una pasada. Repito, pero esta vez con menos carga de trabajo. Lo hago de 3 pasadas y el círculo queda bien. Arrancamos las puntas, que me quedaron por culpa de haber clavado la plantilla en esta tabla. Son puntas de alfiler, así que queda un pequeño agujero que luego taparemos con cola y serrín. Fijamos. Ahora vamos a hacer las dos piezas de la base. Una será una circunferencia, una especie de donus, y la otra será una semicircunferencia. Comenzamos con la semicircunferencia. En este caso no uso plantilla porque el círculo del medio luego será extraído. Por lo tanto no me importa agujerearlo. Con una corona de 50 extraigo el interior de las piezas.
En la ingletadora repaso el semicírculo, solamente el exterior. El interior lo haré con la caladora. No importa que quede mal, ahora lo lijaré. En este torno improvisado, la pieza me sale volando varias veces. Pero finalmente queda bien. Ahora usamos una fresa para redondear las esquinas. Esta fresa tiene un rodamiento. Así apoyo la pieza y solo tengo que ir dándole vueltas. Nuestras piezas ya quedan circulares. Otra vez toca lijar. Aquí le hago un plano al donus para que me asiente bien en la tapa. Y con un torito lo encolamos. Este torito es muy largo, así que lo cortaré. La pieza es muy pequeña, así que con un poco de cinta me valdrá. No necesito ponerle un gato. Cuidado que quede bien recta la pieza. En la parte de abajo no hará falta encolar, así que únicamente atornillaremos. Ahora haré los 4 agujeros para los sedales. Esta broca es de 1 milímetro, es muy fina. Cuidado para no partirla. Como podéis ver, quedan unos agujeros diminutos. Hacemos los agujeros
de los círculos centrales. Avellanamos un poco la tapa para que el nudo del sedal quede oculto. Como podéis ver, entra el nudo en el agujero. Atamos primero el círculo central. Es el que sostiene todo el peso. Aquí me ayudo de una plantilla para que me mantenga las piezas rectas y a escuadra. Hacemos un nudo en la punta del sedal y lo metemos por la tapa. Sale por abajo el sedal y tiene que volver por el lado contrario. Volvemos a la tapa, hacemos un nudo simple y lo enganchamos a una punta. Esa punta apretamos todo lo que podamos y nos ayudamos de ella para poder atar sin que se nos cuele el nudo. Después quitamos la punta y el nudo queda oculto dentro del agujero. Repetimos la misma operación. Intentar que los sedales queden bien tensos. Hacemos un agujero en la base, en él metemos un tornillo con una arandela para que presionen los sedales y así no se muevan. Como podéis ver, queda muy tenso y muy recto. Ahora le pondré unas pequeñas patas. Cortamos los sedales restantes. Una gotita de cola en cada agujero. Lijamos y con el mismo serrín quedarán tapados los agujeros. Si lo hacéis bien, quedarán inapreciables a simple vista, como en este caso. Y como podéis ver, ya tenemos acabada la figura. Si os ha gustado, darle a like y suscribirse.